Y pues vamos a exponer brevemente en un espacio de unos 40 minutos o menos sobre el hombro congelado. ¿Listo? Esperamos Qué pues pena, que... Exarit, te interrumpo. Te iba a preguntar si hay problema, si hay algún problema en que grabemos la charla. Pues ya lo empezaste a grabar, entonces no, no hay problema. Sí, qué pena. Listo. Tranquilo. Mil gracias. Listo, entonces, bueno, espero que podamos aprender mucho. Listo. Entonces vamos a empezar y pues quisiera que inicialmente basáramos la revisión en un caso pues que les voy a leer a continuación, ¿listo? Entonces tenemos una paciente femenina de 42 años con un cuadro de 4 meses de evolución de dolor en el hombro derecho de una intensidad pues moderada a severa, que en las últimas semanas ella refiere que ha mejorado un poquito, pero ahora dice que pues ya cuando al gimnasio no puede hacer ejercicio con bandas, que siente como ese hombro un poco pesado, un poco lento. De parte de antecedentes, nos cuenta que está tomando pues en este momento levotiroxina todos los días y cuando la examinamos pues encontramos una limitación para el movimiento del hombro derecho, incluso cuando pues intentamos moverlo nosotros, o sea, con ayuda. Esta limitación es más marcada en la abducción y al tratar pues de hacer una rotación externa del hombro. El resto de su examen pues es normal. Entonces, listo. Antes de continuar, pues quisiera saber si en este momento alguien quisiera preguntar algo de este caso sobre la paciente. Yo sé que la charla se llama como hombro congelado, entonces de pronto no compartirnos el diagnóstico, pero si hay algo que les gustaría saber o qué harían en este momento si les llega un caso así. ¿Cómo es el dolor exactamente o cómo es la descripción del dolor? Ok, listo, gracias, Cami. De eso les iba a hablar pues un poquito más adelante. Listo. Entonces, ¿cómo es el dolor? Es súper importante lo que nos dice Camila, pues porque como habrán notado, la queja principal de la paciente es el dolor. Y debido a que el dolor puede estar en muchas patologías y no solo en patologías del hombro, pues lo primero es como tratar de hacer una mejor caracterización de esta queja para empezar como a limitar todos pues nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, el dolor que esta paciente en específico está refiriendo es un dolor como de un inicio insidioso que ahora pues es continuo, tuvo un aumento muy rápido en su intensidad, lo presenta tanto en el día como en la noche, no está asociado a movimientos, sino que está pues todo el tiempo. También ella dice que se ha aplicado pues una crema, que en este caso es Voltaren, pero siente que realmente no le ayudó mucho. Otros datos sobre el caso, pues es que no tiene otros antecedentes, es la primera vez que esto le pasa y pues no refiere antecedentes traumáticos o algo que ella asocie con este caso. Listo, entonces ahora sí hablemos un poco de qué es el hombro congelado. Entonces, el hombro congelado o una capsulitis adhesiva es una enfermedad que se caracteriza por dolor y limitación en el hombro. Como su nombre lo dice, pues es una inflamación de la cápsula articular que con el tiempo inicialmente es una inflamación, lo que explica el dolor, pero con el tiempo va a crear una rigidez que pues se va a relacionar con la limitación que van a presentar los pacientes. No tiene una etiología específica, pero hay unos factores de riesgo bien importantes de los que les voy a hablar más adelante. Importante sobre esto es que es considerada una enfermedad autorresolutiva, pues es decir que los pacientes van a mejorar incluso sin tratamiento alguno, pero los síntomas y la limitación pueden durar hasta 3 años, lo que pues va a afectar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Y una de las características más importantes es que típicamente hay limitación tanto para la movilización activa como para la movilización pasiva. Algunas definiciones, digamos, un poco más formales son las de la American Shoulder and Elbow Surgeons y la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas,
que básicamente lo que dicen es que es una afección de una gravedad variable que está caracterizada por el desarrollo gradual de una limitación global del movimiento activo y pasivo, y no hay hallazgos radiográficos distintos a la osteopenia. En la otra definición, se los voy a subrayar por acá, también dicen lo mismo, que es una condición con una etiología incierta, caracterizada por una restricción significativa del movimiento y que ocurre en ausencia pues, de un trastorno intrínseco del hombro. Entonces, un poco más sobre esta presentación y sobre qué es lo que está pasando. Primero debemos tener como un poco en mente que es súper fundamental conocer un poco de la anatomía para comprender el síndrome del hombro congelado. Debido a que hay que recordar pues, que la función del hombro no solo involucra a la articulación glenohumeral, sino a la articulación escapulotorácica. Es de recordar pues que estos dos movimientos de estas dos articulaciones ocurren simultáneamente después de la abducción inicial del brazo. Entonces, en un individuo pues sano, aproximadamente un tercio de la elevación del brazo en abducción es consecuencia del movimiento escapulotorácico, mientras que los 2/3, pues digamos que finales, son proporcionados pues como tal por el movimiento glenohumeral. Es importante recordar que la articulación glenohumeral pues está encerrada por una cápsula articular y está rodeada, digámoslo así, por dos... Ay, alguien levantó la mano. Sí, yo levanté la mano, pero era para preguntarte, es que no sé si ya estás pasando las diapositivas, pero yo sigo como en la primera. No ¿Estás me ha en la pasado. primera? Sí, no sé si a los otros también tienen el mismo problema. Sí, está en la primera diapositiva. No. Espera. Ahí la estoy moviendo. No, no se ve que la estoy moviendo. No, seguimos viendo la primera No, diapositiva. No de puede pronto ser. deja de compartir y comparte el PowerPoint, porque a veces sí se comparte como desde afuera, no te lo pasa. Qué grave. Gracias por decirme un poquito tarde. Voy a intentar algo. Dale, tranquila. Mm, mm. Ahí, ¿cómo la ven? Ahí de nuevo las estoy pasando. Ahí sí se pasan. Ay, está bien. Bueno, acá es el caso que ya les conté. No. Vamos a seguir. Por acá está un poco de la descripción del dolor. Acá María Paula había preguntado a qué me refería con ejercicios con bandas. Es este ejercicio, sí, está bien, ven mi apuntador. Sí, lo estamos viendo. Listo. Es este ejercicio que ella está realizando aquí, que pues es básicamente un ejercicio de brazo que está, en el que se está haciendo un movimiento de rotación externa. Entonces, ese es el movimiento. Oigan, qué mal que no lo hayan estado viendo. Por acá. Listo. Entonces creo que les estaba contando que pues básicamente la articulación del hombro son en realidad dos articulaciones, la articulación pues glenohumeral y la articulación escapulotorácica, y que digamos que la primera parte o el primer tercio del movimiento de abducción del hombro es consecuencia del movimiento de la articulación escapulotorácica, y los 2/3 siguientes pues sí son propiamente de un movimiento glenohumeral. También les había alcanzado a contar un poquito de que pues la cápsula articular está pues rodeada de dos capas de músculos. Esto genera que básicamente los límites como anteriores y superiores de esta cápsula articular sean un poco más gruesos, que eso es importante para algo que les voy a contar a continuación. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, es importante saber como tal
cómo se ve una presentación o cómo vamos a encontrar o a describir o a ver en el examen físico a una persona con un hombro congelado. ¿Listo? Entonces, lo primero es que tanto el movimiento como escapulotorácico y el numeral activo y pasivo han estado restringidos por al menos durante un mes y en ese mes han empeorado y o alcanzado una meseta. En la historia clínica natural de la enfermedad existen como varias etapas, pero hay una etapa grande que es de dolor y una etapa pues que ya es de limitación del movimiento. Y este dolor pues conduce a una discapacidad pues significativa que afecta las actividades de la vida diaria, del trabajo, de hobbies, de deportes. Entonces en muchas ocasiones se van a encontrar con que la queja principal del paciente es de pronto ya no me puedo vestir o no me puedo peinar o lo que de pronto nos refería esta paciente en un inicio es que pues ya no puedo hacer los ejercicios que me ponen a hacer en el gimnasio. Al examen que vamos a encontrar, pues el paciente puede o no tener sensibilidad en la inserción del deltoides y sobre la cápsula anterior y la cápsula posterior a la palpación profunda. Y la limitación va a ser sobre todo de la rotación externa y la abducción. ¿Hay una mano levantada o es la misma de hace rato o ya dejó de pasar de nuevo? No, era yo, ya la bajé. Perdón. Qué pena. Dale. Listo. Ahí ya pasó. Listo. Como les contaba, pues existe como una historia natural de la enfermedad que básicamente sucede en 4 etapas. Una etapa inicial de dolor, una segunda etapa de congelamiento del hombro, una tercera etapa que es el hombro como tal congelado y una cuarta etapa que es como una etapa resolutiva o descongelamiento. Entonces, en cuanto a la primera y la segunda etapa, la primera etapa es pues, la etapa pura de dolor en la que se va a instaurar, en la que va a seguir como su progresión, va a encontrar la meseta y va a durar, digamos que van a ser los primeros meses de evolución hasta unos 3 meses. Y se va a ir asociando progresivamente a una pues, limitación del movimiento que la vamos a ver sobre todo en la segunda etapa, que es la etapa de congelamiento, que va a suceder pues ya entre los 3 y 6 meses siguientes. Entonces aquí el dolor continúa, pero no va a seguir aumentando. En algunos pacientes podrían referir que el dolor disminuye un poco de intensidad, pero la característica fundamental de esta etapa es que va a ser más notoria la pérdida del movimiento. Inicialmente el paciente se podría quejar de que le costaba de pronto alzar la mano, pero en esta etapa de congelamiento ya la limitación va a ser pues hacia todas las direcciones. La tercera etapa ya es aquella que va pues después de un año de iniciado el dolor, ya en esta etapa puede ya haber desaparecido completamente el dolor o ser de una intensidad moderada, pero ya la limitación del movimiento es severa y aquí es donde aparece lo que ya les contaba de que es imposible hacer el movimiento tanto voluntariamente como pues pasivamente. Y finalmente, la etapa de descongelamiento o de resolución puede variar en los pacientes hasta 42 meses. Puede reaparecer el dolor, pero no es de la misma intensidad que en la primera etapa y la persona empieza pues a mejorar la movilidad del hombro. Listo. Un poco sobre epidemiología es que es una condición pues relativamente común, ocurre en el 3 a 5% de la población, es 2 veces más frecuente en mujeres y ocurre usualmente en las edades entre 40 y 60 años. En el 14% de los casos, las personas se van a quejar de que esta situación ocurre bilateralmente. El 20% de los pacientes
que se quejan de uno solo de los lados, en el futuro pues van a sufrir de la misma afección en el lado contralateral y en el 80% de los pacientes va a recurrir el dolor. Factores de riesgo importantes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, obviamente largos periodos de inmovilización y muy importante, la diabetes mellitus. ¿Listo? Es importante que incluso un hombro congelado puede ser una presentación o un debut de un paciente con diabetes. Y sabemos que, por ejemplo, el 20% de los pacientes ya diagnosticados con diabetes en algún momento van a ser pues una capsulitis adhesiva u hombro congelado. ¿Cómo se hace primordialmente el diagnóstico? Y por esto era que les insistía pues un poco sobre la presentación. Esto es un diagnóstico fundamentalmente clínico, basado pues en la historia clínica, en el examen físico. Aquí pues de pronto haciéndole un poco de propaganda a la página del doctor Fierro para que la revisen. Ahí está muy bien explicado pues la parte del examen físico del hombro. Para clínicos en general no son necesarios para detectar la condición, pero como les contaba, muchos pacientes con diabetes la van a tener. Entonces, si es un paciente que se acerca a nuestro consultorio y se está quejando de esto y estamos sospechando, pues un hombre congelado y no tiene un antecedente de diabetes, sería pues importante estudiarlo. Y tengo algunas maletas, espérame un segundo. Ya. Alguien tiene encendido el micrófono. Sería entonces de pronto importante estudiarlo pues para realmente descartar que no se trate pues de un debut de una diabetes. Los rayos X en definitiva, ¿no? Si de pronto recuerdan un poco de una de las definiciones de las academias americanas, decían que no, pues no se observaba una lesión como tal, y la resonancia magnética, en caso de hacerse, podría mostrar una disminución del volumen de la cápsula articular, pero sobre todo la vamos a hacer o la vamos a pedir cuando estemos sospechando de otras patologías adicionales o que no estemos seguros, pues que realmente se trata de un cuadro de hombro congelado. En cuanto al tratamiento, ahora sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay en general 3 opciones de tratamiento. Al inicio les contaba que esto es una entidad autorresolutiva. Entonces, pues la primera opción sería pues solamente hacer un acompañamiento de una observación, pero como en algunos casos la limitación de la severidad de la movilidad es tan severa, pues realmente no se recomienda porque pues en cuanto a calidad de vida y funcionalidad del paciente no lo vamos a estar ayudando. El segundo es el manejo que se da y que funciona en más del 80% de los pacientes, que es pues, el tratamiento no quirúrgico. Aquí tenemos varias opciones. Como les contaba, esto pues, es una entidad inflamatoria que en un inicio se caracteriza más por el dolor y en este momento, o sea, en esa primera fase, en los primeros 3 meses, van a ser de mucha ayuda los antiinflamatorios, ya sea AINES de forma oral, o pues corticoides. Los corticoides se recomiendan en cuáles pacientes, en pacientes que estén sobre el límite de esos 3 meses, que digamos que el cuadro ya no sea un dolor puro, sino que ya empecemos a ver que hay una limitación del movimiento, en pacientes en los que hayamos intentado con AINES y pues que la mejoría del dolor no haya sido satisfactoria. Y pues es importante recordar que el uso pues de AINES sistémicos tiene pues bastante consideraciones, entonces pues hacer una historia adecuada para ver que no los estemos dando inapropiadamente. Usualmente el curso de los esteroides puede ir en un rango de 3 a 6 semanas y usualmente lo que se hace es darlo durante 4 semanas, empezando con 40 gramos día, en la siguiente semana 30, en la siguiente 20 y en la siguiente 10. Otra opción de tratamiento pues no quirúrgico es también las inyecciones intraarticulares que suelen hacerse pues con anestésicos locales. Y ya para aquellos pacientes en los que probamos este manejo no quirúrgico y pues realmente no funcionó, están las opciones quirúrgicas. Hay bastantes,
pero digamos que aquí les menciono la manipulación bajo anestesia, la hidrodilatación y la artroscopia de hombro. Hay bastante controversia en cuanto a la manipulación bajo anestesia porque en algunas ocasiones o hechas por profesionales no bien entrenados podría conducir a, de hecho, más lesiones. Y de esto, pues rescatar que la artroscopia de hombro tiene unos tiempos de recuperación realmente muy, muy buenos. Y en el seguimiento a las 5 y 8 años de los pacientes, pues realmente no hacen tanta recurrencia como les había contado que hacen los pacientes, pues usualmente. Listo. Entonces, como ya para cerrar un poco, y que, pues qué pena que no hayan visto al inicio del caso, les había contado de esta paciente que teníamos, entonces, ya habiendo revisado esto, ya sabiendo pues un poco de su examen, sabemos que en ella pues vamos a tener un diagnóstico clínico, pues sí, de capsulitis adhesiva o hombro congelado, en una fase que en este caso es en la fase de congelamiento, es decir, una segunda fase, porque ella nos refería que ya llevaba 4 meses con el dolor, además de que estaba iniciando con la limitación de la movilidad. Para clínicos importantes en esta paciente, ella no nos contaba que no tenía más antecedentes aparte de su hipotiroidismo, entonces es importante en ella pues descartar que se trate de una diabetes mellitus, entonces sería importante en cuanto a paraclínicos eso, aunque como ya les conté no son necesarios para el diagnóstico, y en ella específicamente el manejo pues sería con corticoides orales por 3 a 6 semanas, porque ella ya inició con algo de limitación del movimiento y además ella había empezado alguna terapia, digamos, como con Voltaren, aunque pues realmente no se recomiendan como los tratamientos tópicos porque pues no van a servir. Y eso era todo lo que tenía por compartirles ahorita. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren que vuelva un poco, les muestro un poco de lo que estaba pasando al inicio, que no lo observaron muy bien. Qué pena, de verdad, no me había dado cuenta. O No, Exa, creo que todo quedó muy claro. Muchísimas gracias. Estuvo súper clara la explicación del tema. gracias, Adriana. María Paula está levantando la mano. Hola, Exa. En cuanto al tratamiento, tú estabas diciendo que se podían hacer infiltraciones con anestésicos. Sí. ¿Cuántas antes de pensar en algo quirúrgico? O sea, ¿hay limitación? ¿No hay limitación? O sea, Hay solo un me... límite no en cuanto cuántas veces hacerla, sino en cuánto tiempo hacerla. No se pueden hacer más de 3 infiltraciones por mes. Muchas gracias, Exa. Dale. Listo, entonces pues eso era realmente todo. Muchas gracias por conectarse y pues nos vemos en la siguiente charla del grupo. Gracias. Gracias, Exarit. Gracias.